Bueno, No sé Enrique, si... si te parece, Muy entonces bien. arrancamos nosotros. No sé si Adolfo se estará despidiendo de los anteriores ponentes. Eh, bueno, mi nombre, como sabéis, es Jaime Serrano, soy el CEO de NEC. Es un placer para mí estar un año más participando en este evento de Ametic y la UIM con el patrocinio del Banco Santander. Son ya muchos años, aunque este año tiene muchas novedades, ¿no? Una novedad es que en vez de estar en Santander, estamos cada uno en un sitio, estamos en remoto. Espero, como decía el anterior ponente, que volvamos a Santander, que aparte de ser mi ciudad natal, es una ciudad vanguardista en la digitalización, vanguardista en la innovación, vanguardista en la aplicación de entornos digitales a los diferentes aspectos de la ciudad, incluido el turismo. Ese es un aspecto novedoso. El segundo aspecto, pues eso, que lo estamos haciendo en remoto. Espero que esto salga bien. Estamos todos muy acostumbrados los últimos meses a entrar en entornos virtuales. Y la tercera novedad es que, bueno, el formato de este año es un formato de diálogo que me parece que puede resultar enriquecedor y que vamos a tratar de que así sea, pues estableciendo un diálogo con Enrique de los aspectos más importantes en torno al turismo digital. En fin, eso sería la introducción por mi parte y, bueno, como sabéis, desde la compañía a la que represento está íntimamente ligada, relacionada y metida en el entorno de la digitalización, colaborando con todas las entidades. El tema del turismo digital, sin duda, es un gran proyecto dentro de esa digitalización y en ese sentido, pues, Enrique, me encantaría en fin, que nos explicaras tu rol y sobre todo que nos dijeras cuál es el papel genérico que juega Segitur en todo este ámbito de turismo digital. Pues muchas gracias, bueno, a Metic. Es un placer una vez más estar en Santander, siquiera virtualmente. Estaremos pronto allí de otra forma, supongo. Y espero muy firmemente. Y antes que cualquier otra cosa, Jaime, quería decirte que tú no solo has nacido en Santander, también has dado a luz a Santander, has sido la partera, una de las parteras de esa ciudad, que fue pionera en esto que antes señalaba con muchísimo acierto, como siempre, Ramón Ferri y nuestro amigo José Luis Fernández Carnero. Aquellas ciudades que no tienen una base instalada, que no se han preocupado de hacer los deberes, que no invierten en infraestructuras, difícilmente pueden luego subirse a un carro. Esto exige el tener infraestructuras, exige el tener una visión y cuando llega una necesidad, pues tienes en qué soportarla. Si no tienes cables, si no tienes instalación, si no tienes fibra, si no tienes sensórica, pues difícilmente te puedes subir cuando quieres subirte. Y tu compañía tuvisteis un papel muy importante en lograr que Santander fuera una pionera en entender ese tipo de estructuras sensóricas cuando mucha gente os decía que eso para qué servía, bueno, para qué no. Bueno, pues sirve para que Santander esté hoy donde está. Para eso sirve, porque las cosas hay que hacerlas cuando todavía no se sabe muy bien para qué no va a servir, hacer esa apuesta. Y lo primero, felicitarte a ti, a tu compañía y al Ayuntamiento de Santander por vuestra iniciativa y a mucha gente como Ramón y como José Luis Fernández Cordero que nos recordaban la importancia que tiene todo esto. Segitur es una Muchas empresa gracias. pública que se dedica a los asuntos relacionados con la innovación y la tecnología en el sector turístico. El turismo es decisivo en nuestro país y en muchos otros, es una tendencia mundial de éxito. Todo el mundo quiere que en el futuro haya turismo y el ciclo de viaje de la gente, la forma en la que contrata, la forma en la que se relaciona con el destino, la forma en la que relaciona sus recuerdos con el destino y almacena sus decisiones o sus recuerdos del destino y toma decisiones a futuro e incide en las decisiones de otros, pues tiene una base ligada a esto que llamamos tecnología y que yo prefiero llamar artesanía tecnológica en lugar de tecnología sin más, pues son un poco pretenciosos. Al final somos artesanos, gente que hace que la gente con alguna herramienta pueda hacer alguna cosa que era lo que hacían los artesanos. A esa tarea se dedica a Segitur y a dinamizar a los grupos de personas, de expertos, que son capaces de generar normas, como antes nos decía Tania o José Luis, del hotel digital conectado, de semántica de turismo, de qué arquitectura deben tener los portales turísticos para mejorar el posicionamiento de nuestro país. En fin, a esas cosas nos dedicamos.
Fenomenal, Enrique. No sé si antes, al empezar, Adolfo, si Sí, quieres comentar alguna cosa, creo que estabas describiendo la mesa anterior. sí, estaba despidiendo a los anteriores y no Eso. he podido entrar a tiempo, ¿no? Ya he visto que has hecho la introducción, vamos, no quiero cortar la conversación, ya en cualquier caso. Sigues tú, Jaime, y ya apuntaré alguna cosita durante la conversación. Seguro que será enriquecedor. Estupendo. Sin duda para nosotros, Enrique, es clave este tipo de entidades, organismos que ayudan a que las cosas pasen. Es decir, todo este entorno de la digitalización y en concreto lo que nos ocupa, el turismo digital, necesitan de la colaboración público-privada y, por lo tanto, para establecer esa colaboración, desde mi punto de vista, las organizaciones y los organismos tipo Segitur tienen que jugar un papel clave en todas esas cosas que nos has explicado. De todas maneras, hay un concepto que todos, que yo creo que conocemos todos, que es el programa o el plan de destinos turísticos inteligentes, que creo que forma parte una de vuestras principales actividades. ¿Nos podrías comentar un poco qué significa este plan y qué significa en términos de digitalización y en términos de innovación para el entorno de los destinos turísticos inteligentes, Enrique? Pues efectivamente el concepto de destino turístico inteligente es una de las aportaciones, junto al, antes se señaló, ¿no?, por parte de Ramón, el que somos un país líder en ciudades inteligentes, y el caso de uso de las ciudades inteligentes, que en nuestro país es más relevante, es el del turismo. Pensamos que el concepto de ciudad inteligente inicialmente surge ligado a una concepción de Naciones Unidas en la que dice que un número creciente de personas va a ir a vivir a las ciudades porque hay un mayor número de oportunidades y que van a ejercer una presión muy insoportable, ¿no?, sobre agua, sobre residuos, sobre contaminación, sobre vivienda, y que la única forma, sin que estalle las costuras del gasto, de afrontar esos problemas, es tecnificar las ciudades, dotarlas de tecnología que les permita lo que hace la digitalización al final, que es producir a un coste menor por unidad, ¿no? La pregunta era si eso pasa en todas partes. Nuestro país hace mucho tiempo que culminó nuestro proceso de urbanización, las ciudades decrecen y envejecen, no crecen, básicamente, y la presión sobre nuestros centros urbanos, sobre nuestros servicios públicos en España, viene del turismo, precisamente. Por eso, el énfasis en tener unas políticas de turismo ligadas a esa concepción de la presión que suponen, y los muchos beneficios también, pero la presión que suponen sobre la ciudad. Y de ahí surgió el concepto de destino turístico inteligente. Creo que lo hicimos bien, porque era un concepto que estaba revoloteando por todas las instituciones internacionales, la OECD, la OMT, el Banco Económico Mundial, todo el mundo hablaba de este concepto, y cabe a nuestro país el haber aterrizado el concepto, haberlo encajado en unos ejes, en unas subáreas de cada eje, en más de 400 indicadores, y es el primer éxito, el haber sido reconocido por organismos internacionales, y el segundo, el haber sido aceptados como marco de trabajo por la Agenda Urbana del Ministerio de Fomento, la Agenda Digital que acaba de publicarse también recoge el concepto. O sea, que hemos trascendido las fronteras de nuestro propio entorno, que es el del turismo, para ser reconocidos internacional y nacionalmente. Y lo que hace un destino turístico inteligente, al final, es pues organizar las capacidades de diagnóstico que tiene sobre sociedad y orientarlas, o sea, qué problemas públicos debes identificar, mejorar tus procesos internos de gestión, de coordinación, y facilitar el cómo mides el impacto y si resuelves o no las cosas. Las instituciones públicas estamos para resolver problemas públicos, no para crearlos, y que en ocasiones se puede hacer si lo hace uno mal, y lo que hace el concepto es facilitar el diagnóstico, la gestión y la obtención de resultados en la gestión de este ámbito, que supone para nuestras ciudades el principal reto, sin más. Hay muchísimas ciudades en nuestro país, muchísimos destinos que pasan de 17.000, 18.000 habitantes a 150, 180.000, de 80.000 de 8.000 a 400.000. O sea, eso es al final lo que ayuda a el concepto. A hacer una elección que te permita diseñar bien tu turismo y gestionarlo bien. Ahí Jaime, un tema que me gustaría que Enrique tratara, ¿no?, y que explicara, porque yo creo que es uno de los grandes beneficios, y muchos estamos
hablando de la colaboración público-privada, pero sobre todo del trabajo en red. El trabajo en red de los destinos es fundamental y Sagitur ha impulsado la creación de la red de destinos turísticos inteligentes. Me gustaría que nos explicara su misión, la visión que tenéis y la utilidad, evidentemente, de esta red. Sagitur no impulsa, Sagitur gestiona. Lo impulsa la ministra, lo impulsa el ministerio, lo impulsa el gobierno. Nosotros gestionamos eso, que somos una entidad instrumental. Lo que hace tener una red permite pues compartir muchísima información, compartir perplejidades, compartir saberes, compartir desconocimientos, y durante este larguísimo periodo, que en realidad es muy corto, pero que a todos se nos ha hecho muy largo por lo novedoso, pues hemos detectado cuáles eran las áreas en las que estábamos mal, qué cosas habría que hacer, cómo gestionar una playa con una regla normativa nueva, cómo gestionar hoteles, cómo gestionar las oficinas de información turística de los ayuntamientos, etc. O sea, se permite gestionar eso y se permite que juntos identifiquemos retos que seamos capaces, si los hacemos conjuntamente, de resolver de una forma óptima, ¿no? Eso es lo que es al final la red, un grupo de profesionales de muchos destinos que juntos son capaces de identificar mejor sus problemas y de resolverlos. Para mí, Enrique, has tocado unos aspectos claves, sobre todo en el momento que vivimos, ¿no? El momento pandemia COVID-19, el ser capaces de ser reconocidos internacionalmente como destinos turísticos inteligentes, que significa destinos turísticos digitales y que debería significar destinos turísticos seguros en un momento de tal competitividad, ¿no?, internacional, creo que es fundamental. En ese sentido, al final, para poner en marcha y para, establecer esos procesos, añadir ese valor, garantizar esa seguridad, lo que estamos haciendo es gestionar datos. Es un mundo de Big Data, ¿no? Y es un mundo de gran cantidad de datos. Los datos son claves y los datos son muy valiosos, ¿no? Data is money es una frase que hoy día está colgada en cualquier pared, ¿no?, en cualquier cartel. Entonces, en ese sentido, ¿nos puedes hablar un poco de cuáles son esos datos que hoy día se priorizan en los destinos turísticos inteligentes, de cuáles son, de cuál es la opinión de la ciudad de los datos, ¿no? Como tú decías, pues por ejemplo, yo tengo experiencia en una ciudad como Santander en qué datos se consideran importantes, qué datos no se consideran importantes. Hay mucho debate alrededor de los datos, ¿no? ¿Cuál es lo importante para vosotros y cómo influirán en el futuro del destino turístico? ¿Cómo influirá esa gestión de los datos? En fin, ¿nos puedes dar la visión de eso? Pues nosotros tenemos hasta ahora dos enfoques, ¿no? Uno que es el enfoque que hemos hecho que os contaba, de la metodología de gestión de destinos turísticos inteligentes. Lo que yo te puedo decir es los ayuntamientos, los municipios en nuestro país, en qué fallan en gobernanza, en qué fallan en tecnología, en qué fallan en accesibilidad, qué hacen mal y qué hacen muy bien en innovación, qué hacen mal y qué hacen bien en innovación, y eso lo puedo decir con detalle. Ese primer catálogo de cómo, desde el punto de vista de política pública, somos nosotros como gestores, son datos que otros no tienen y nosotros tenemos porque hemos analizado muchísimas entidades locales, es una aportación. Y la otra es qué datos necesitamos para hacer políticas públicas. En un sitio estamos midiendo capacidades internas, capacidades como gestores, y en el otro estamos, incluso capacidades de relación con el entorno, y en el otro estamos diciendo operativamente qué datos necesitaríamos. Y ahí lo que hemos hecho es hacer un catálogo de todas las fuentes disponibles que hay, de AENA, del INE, y desagregarlas para que cada uno de los destinos de la red pueda tener en breve su propio sistema de información en el que todos los datos públicos o registros públicos relevantes estén particularizados para su destino en la medida que se pueda, que desgraciadamente el grado de granularidad es poco. Y a esos datos se han unido también
los datos que hay que adquirir fuera, datos que no producen las administraciones, datos de operadores de telefonía móvil, de gasto, con tarjetas, en fin, de una serie de datos. Y en estos datos creo que merece la pena hacer una reflexión sobre la calidad de esos datos. Si cogiéramos los datos de uno u otro operador, ¿obtendríamos resultados similares? ¿Sí? ¿No? Yo tengo mi opinión. Vamos, en estos tiempos, vamos a ver, si en los casos de las tarjetas, pues con uno u otro, hay sesgos territoriales, hay sesgos por grupos de edad, por grupos profesionales que consumen una determinada marca de estos proveedores de datos. Hay una reflexión que hay que hacer por ahí. Yo creo que es bueno aventurarse, no, adelantar, que deberíamos proceder a normalizar de qué forma nos tienen que entregar los datos, porque lo relevante no son los datos, sino las preguntas. Y hay que pasar del Big Data a la Big Question. ¿Qué problemas públicos queremos resolver? Decíamos al principio que nos dedicamos a resolver problemas públicos, y para resolver estos problemas públicos que cualquier gestor, por vivir en el mundo, tiene perfectamente identificados, ¿qué conjunto de datos hacen falta? Y no al revés, tengo datos y de los datos pues salen no sé qué cosas. No, yo tengo problemas y encuentro herramientas de utilidad o datos de utilidad para afrontar esos problemas. Y en tercer lugar estarían aquellos datos que son responsabilidad de la propia ciudad el levantarlos. Casi todos los destinos de nuestro país tienen acuerdos con sus hoteles, con sus apartamentos, con sus campings, hacen con su departamento de consumo, hacen encuestas. O sea, casi todos estamos generando un sinnúmero de datos en colaboración con el sector privado, que también deberíamos ser capaces de volcar en una base de datos común. Y luego tendríamos la cuarta, que es la que hablábamos al principio con vuestra experiencia en Santander. Tendríamos que empezar a generar y antes hablaba Ramón, a ser capaz, a tener una ciudad, un destino dotado de sensórica, dotado de postes, de información, dotado de tus propios sistemas de generación de datos. El edificio del que hablábamos antes, ¿no? Esto de esta filosofía que hay a veces de las ciudades inteligentes, un poco fantasmagórica, la gran aportación española es descubrir una cosa tan obvia como que las ciudades tienen edificios, pero nadie ve que hay hasta que llegamos nosotros, ¿no? Entonces, por eso nos inventamos el nodo IoT, para que los edificios, las estaciones, los puertos y los aeropuertos se comuniquen con la ciudad, para que un teatro emita información a una ciudad. Un grupo en el que ha trabajado algunas de las personas que estaban en la mesa anterior, en UNE, es el hotel conectado inteligente, que permite que el hotel se relacione con la ciudad, y no que en estos momentos haya grandes ciudades que le mandan todavía unas notitas para que las pongan en el tablón, ¿no? Pues esos 4 bloques de datos, los datos que tenemos de nosotros como gestores públicos, los datos que existen en registros públicos, en estadísticas públicas, los datos que hay que normalizar y que deberíamos pensar en formas de adquisición comunes y en ligar datos a conjuntos de problemas que ofrecen terceros proveedores, y los datos, digamos, el cuarto pilar de soberanía tecnológica, en el que tendríamos que estar la soberanía del dato, que tendríamos que estar los destinos trabajando en tener nuestras propias fuentes de datos, bien con las cuestiones que hacemos de investigación, con hoteles, o bien con tendiendo sensórica, ¿no? Ese escenario creo que tenemos que articularlo en los próximos meses para dar mejor respuesta a los problemas públicos que queremos resolver y a los retos públicos que hemos de afrontar. Estupendo. Bueno, la verdad que la ciudad configura, vamos, es el nodo fundamental de todo esto, y al hilo de tu explicación, bueno, lo que se constituye la ciudad es en una plataforma, ¿no? Es una plataforma que gestiona todo ese gran volumen de datos, y es una plataforma que gestiona pues todas esas cuestiones o las cosas que quiere, digamos, digitalizar, manejar y hacer mejor para resolver sus problemas. Nosotros trabajamos en diferentes ciudades, en diferentes escenarios. Estamos haciendo cosas en el mundo del agua, estamos haciendo cosas en el mundo de los residuos, pero estamos haciendo cosas en otras áreas, pero que al final todas confluyen en una plataforma. Y la plataforma es la que te facilita, pues que, por ejemplo, en la ciudad de Lisboa hayamos podido desarrollar una aplicación que es el Lisboa 24, para que no solo el ciudadano, sino el turista tenga un entorno rico en información de el mundo turístico en general, pero también
de la gestión de la pandemia, en el sentido de si tiene incidencias, si se pone malo, dónde tiene que ir a buscar ayuda, cuáles son las zonas enganchadas con rastreadores, cuáles son las zonas en donde tiene incidencia, etcétera. Y eso también, que es una aplicación que se llama Lisbon 24 y que está funcionando con un gran nivel de actividad, pues reside al final en una plataforma. En el mundo plataformas tenéis alguna línea de actuación desde Segitur, Enrique, o... Las plataformas en España hemos sido los padres de la normativa mundial. La Unión Internacional de Telecomunicaciones trae origen en una norma española, que es la que hicimos de plataformas, que al final dice cosas muy sencillas, que los datos son de la ciudad, que, en fin, una serie de cosas que no vienen al caso de contar, pero claro que es lo que permite la filosofía de la plataforma es pasar de la visión horizontal, de yo meto mucha tecnología en agua y hago grandes cosas en agua, y mucha tecnología en tráfico y hago grandes cosas en tráfico, a decir, oiga, no, es que usted tiene que tenerlo todo en común, porque si no, cuando algo del agua se rompe en una carretera, pues se lía parda porque ustedes no se hablan. Entonces, la plataforma supone que yo empiezo a dejar de proyectar sobre el territorio competencias dotadas de tecnología en un área, agua, por ejemplo, o tráfico, y paso a tener una capa que es capaz de detectar un evento, analizar el evento y responder al evento con un trozo de mis competencias de agua, otro trozo de mis competencias de seguridad ciudadana, otra cosa, en fin. Y entonces empiezo a responder a eventos combinando mis capacidades de intervención. Porque yo estoy para resolver problemas y lo que manda es el evento, el problema, y no el despliegue tecnológico de todas mis cosas, aunque me pegue con los de los departamentos de al lado. Esa es una idea que es difícil, muy difícil de desarrollar después en la práctica, pero que es la idea en la que estamos todos trabajando. O sea, que estamos ligados a las plataformas porque, de hecho, el turismo al final exige una plataforma de ciudad, porque exige que todos los departamentos estén atendiendo a una persona que es un ciudadano, digamos, ocasional, que está unos días con nosotros. O sea, que sin plataformas no iremos a ningún sitio, y es el reto que tenemos que afrontar, pasar a la filosofía de plataformas de ciudad, que es automatizar la prestación de algunos servicios y, sobre todo, coordinar a todo el mundo para empezar a responder a eventos en lugar de a desplegar competencias. Efectivamente, lo has explicado perfectamente, y es justamente el approach que, bueno, desde nuestro rol como proveedor de tecnología es exactamente el approach que estamos teniendo a todas las ciudades. Implementar una plataforma horizontal que sea capaz de relacionar a todos los implicados y relacionar los eventos para su resolución. Y esto en todos los aspectos, que además en los destinos turísticos inteligentes todos esos aspectos confluyen en que haya una calidad turística mejor y que haya una digitalización que ayude a que sea un entorno mucho más competitivo, ¿no? Que al final es lo que tiene que añadir valor. Al final, todo esto, como bien decías, Enrique y Adolfo, pues genera una cantidad grande de retos, ¿no? Todos tenemos el llevar esto a su fin y que realmente añada valor y que le veamos los resultados tangibles, pues nos aparecen muchos retos en nuestra agenda, ¿no? A mí me gustaría que nos pudieras contar desde tu punto de vista cuáles son los principales retos, tanto en términos de innovación como en términos de gestión de data y plataforma que ves que tenemos por delante. Yo creo que en términos de gestión y mirándolo desde el punto de vista turístico, es que lo primero es que es tener una estrategia. ¿Qué quiero yo hacer de mi ciudad? ¿Qué posicionamiento quiero? ¿Qué quiero ser? Una ciudad del deporte, una ciudad de museos, una ciudad... Tenemos casos de transformación de ciudades ligados a la elección de uno de estos ejes. Y una vez que has tomado una decisión, que tienes una análisis, es cuando la tecnología empieza a ser de utilidad. Entonces, una vez que sé qué quiero ser, ¿qué tipo de turistas tengo que atraer que sean coherentes con mi modelo de ciudad? Entonces, esa primera, el antes del viaje es selecciono mi posición. He elegido mi posicionamiento, el posicionamiento, como todo el mundo sabe, se elige, y luego segmento y me traigo a esa gente que quiero tener aquí. Y cuando traigo a esa gente que quiero tener aquí, tengo que saber de dónde vienen, que pues, son un montón de datos, una vez más de ellos, dónde están, por dónde se mueven, qué interacciones, de qué calidad, de qué gastos tienen, o sea, un montón de gastos de su gestión de la estancia, facilitarles información, hacerles la vida lo más sencilla posible, atender a sus necesidades, etcétera. Y luego tengo que lograr que se conviertan en prescriptores, que es la idea que todos manejamos del ciclo del viaje. Simplemente es el antes,
posicionarme con una filosofía de ciudad, atenderlos mientras estás aquí y que no pase además, que no haya conflictos ni con el entorno ni con los ciudadanos, digamos, fijos, con estos ciudadanos provisionales que tenemos, y finalmente lograr que quieran volver a nuestra ciudad. Eso se dice más fácilmente de lo que se hace, pero muchas ciudades lo han hecho, ¿no? Y hay una plataforma de mucha utilidad, y el marketing directo, la relación directa con la gente que está en la ciudad, pues plantea retos. Uno de los retos que no hemos resuelto todavía es cómo somos capaces, sí podemos leer los flujos de personas, puedo saber por dónde se están moviendo, qué están haciendo, pero mi capacidad para incidir en cómo ese flujo en ese momento se mueve, pues es menor de lo que quisiéramos según creemos todo. Seguir nuestro marketing directo, en fin, ahí tenemos algunas lagunas. En el grupo del trabajo que hemos hecho con destinos hemos identificado las cosas en las que todos creemos que hay que mejorar, y estamos en ello, ¿no? Y en el ámbito de la innovación yo creo que hay un reto muy, muy importante, que es que el sector del turismo ha vivido siempre haciendo innovaciones de campanario, ¿no? Empresas muy poderosas, cadenas muy poderosas, han hecho grandes cosas de utilidad para ellas sin duda, y que podrían haber sido de utilidad para más personas, ¿no? ¿Qué es lo que sugerimos, ¿no? Pues empezar a trabajar como sugiere Naciones Unidas, como sugiere la Comisión, ¿no? Las teorías estas del valor público. Empecemos a funcionar por retos. Digamos, cada empresa se puede, o grupos de empresas o cadenas pueden tener cosas que entienden que son parte de su capacidad, de significarse de forma alternativa frente a otras empresas en el mercado. Bueno, eso que lo manejen al lado, pero si identificamos retos comunes, tal vez sería posible poner las capacidades de todo el sector del turismo más todas las administraciones turísticas juntas para, una vez identificado un reto, el que fuera, ponernos a generar soluciones que fueran de mayor alcance. ¿Qué ventaja tendría esto? Pues que nosotros podríamos empezar al tener experiencias de mayor volumen, a generar una industria turística que fuera capaz de vender fuera las cosas que hacemos, ¿no? Pienso en las muchas cosas y muy sobresalientes que se han hecho este verano en la gestión de playas. Quiero también significar que desde mi punto de vista el sector no falló al país. Identificamos tempranamente qué había que hacer en una oficina turística, qué había que hacer en un bar, qué había que hacer en un restaurante, y creo que el sector lo hizo. Creo que la ingeniería no falló tampoco al país. Detectamos productos que ya estaban en uso, reconvirtiéndolos, se generaron nuevos productos para tecnológicamente organizar, por ejemplo, el acceso a playas. Creo que hemos hecho ahí un esfuerzo muy, 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 muy positivo, y desde mi punto de vista lo que deberíamos hacer ahora es esas cosas que se han hecho en playas, por ejemplo, tanto el diagnóstico de cómo organizar el espacio de una playa como el tecnológico, venderlo fuera. Y tenemos dos cosas que vender como país: políticas públicas de cómo organizar ese tipo de espacio, y tecnología para hacerlo. En el ámbito del turismo todo el mundo va a competir de forma creciente. España seguimos siendo líderes en competitividad, seguimos haciendo mejor que nadie en muchas cosas, y el tiempo demostrará que eso no ha variado sustancialmente, aunque vamos a tener cada vez más competidores, y hay un terreno en el que tenemos que acostumbrarnos a empezar a competir también en el área del turismo, que son las políticas públicas turísticas, el cómo organizo yo mi ciudad. Antes lo decían los ponentes de la mesa anterior, somos líderes en ciudades inteligentes y somos líderes en la definición de lo que es el destino turístico inteligente, en el concepto, que es muy importante porque las cosas se hacen con ideas, y en la ingeniería turística, en cómo nosotros somos capaces de traducir en productos aquellas cosas que un grupo de expertos nos ha dicho que tienen que pasar en una playa. Pues yo convierto su proceso de cómo funciona una playa en una tecnología que lo hace posible. Bueno, y además soy muy bueno en lo que hacíamos siempre, que es, porque es un país maravilloso, con seguridad ciudadana, con buen clima, con buena gente y con muchas cosas que no va a acabar la pandemia con ellas, pues, y esas tres cosas son las que creo que tendríamos que dedicarnos, porque sobre todo estas dos cosas nos van a dar pie a muchas cosas. ¿Todo el mundo va a hacer turismo? Sí. Venga, sigamos. Pero todo el mundo va a necesitar políticas turísticas. ¿Hay alguna escuela de referencia en el mundo de políticas públicas turísticas? Yo creo que es la experiencia de este país. Tenemos una de las mejores ingenierías del mundo, como sabe todo el mundo, también. Grandes ingenieros, pues hagamos una ingeniería de este tipo. Vendamos soluciones de gestión de hoteles, de gestión de playas, de gestión de todo esto. Entonces creo que vamos a tener un gran futuro juntos, estos tres mundos: el de los funcionarios y los gestores públicos, los ingenieros y los turistas y los nacionales que hacemos de turistas en alguna ocasión, ¿no? Un trío vencedor. Fenómeno, Enrique. Tenemos que terminar. Para mí, sin duda, es un tema al que dedicar. Hoy no tenemos más tiempo, mucho más tiempo, porque el turismo digital tiene que ser una parte fundamental de nuestra recuperación, de la digitalización en sí, y todos los aspectos, el sector tecnológico, las asociaciones, AMETIC,
tenemos que empujar para que el turismo digital sea uno de los puntos fundamentales de la agenda digital del país y del gobierno. Por mi parte, nada más, Adolfo, ¿alguna cosa? Si me permites una cosa, Jaime, disculpa que haga... no le hemos prestado como país al turismo la atención que merece en ningún momento de nuestra historia, en ninguna. Y creo que va siendo hora de reconocer que este sector ha salvado al país de muchísimos problemas en el pasado, le ha dado muchísima riqueza y hay que devolver al sector el favor que ha hecho y además apostar por él como algo de futuro, algo en lo que queremos y algo en lo que profesionalmente nos vamos a empeñar, ¿no? Sin duda. Fantástico. Totalmente de acuerdo. Bueno, se quedan algunas preguntas ahí en el tintero interesantes con otros retos, ¿no? Con la pyme turística, con el entorno rural. Sí, España, el rural sobre todo. La España vaciada, se me queda mucho en el tiempo, pero desgraciadamente creo que no hay incluso para que pueda dar una pequeña opinión sobre eso, ¿no, Paco? No, yo creo que además vamos a tener otra oportunidad, aprovecho para hacer un poquito de publicidad, el 15 y el 16 de octubre. En Benidorm tendremos la nueva edición del Digital Tourist 2020, ¿vale? Donde estará, lógicamente, estará Enrique, estará Jaime, estará Adolfo, estaremos todos ahí 2 días debatiendo precisamente un tema, porque da para 2 días de debate, incluso para más, y lógicamente era muy difícil en 25 minutos un tema tan importante y tan trascendente para España como es el tema del turismo. Así que, bueno, hemos hecho solamente una pincelada para animar a todos los que hoy nos seguís, pues animaros también a que os registréis al Congreso, al Digital Tourist 2020, que haremos el 15 y 16 de octubre, jueves y viernes, en Benidorm, y que está preparando Adolfo con todo el equipo. Así que muchas gracias, Enrique, muchas gracias Jaime, muchas gracias, Adolfo, y como siempre un placer teneros aquí. Gracias.